La mejor carta está escrita en nuestro corazón, no con tinta humana, sino con el espíritu del Dios viviente. No fue labrada en piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Bienvenidos al programa Cartas Leídas. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Cartas Leídas, aquí transmitiendo desde Radio Vida, Carolina del Norte. Un saludo para todos los que nos están escuchando por FM. Gracias por prestar esos oídos, pero sobre todo tu corazón. Te pedimos que por favor no quites el dedo de ahí y no le muevas. Síguenos sintonizando porque creemos que Dios tiene una palabra precisa para tu vida. También damos gracias a aquellos que están por Facebook y te pedimos por favor que compartas. Sabemos que este es un tema que será de bendición para tu vida y edificación, pero también creemos que para alguien de tus amigos que tienes por ahí en la lista. Gracias por estar ahí siempre al tanto, por aquellos fieles que siempre comparten. Mi nombre es Lupita Ramírez y es un privilegio venir a compartir contigo. Este día también nos acompaña mi querida amiga que se va a presentar. Buenas tardes a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Mi nombre es Mónica Montes y pues como decía Lupita, es un tema súper edificante, es un tema que primeramente nos habla a nosotros, es un tema que está en la actualidad, está trastornando el mundo entero y pues creemos que Dios lo trajo en un tiempo preciso esta palabra para así como cuando tú la escuches la puedas compartir a una persona en si está pasando esa situación de la cual vamos a estar hablando, pero sin más ni menos no vamos a hacer más preámbulo, vamos a entrar de lleno al tema y pues mi amiga, compartamos el tema de una vez para que las radioescuchas nos puedan atender el día de hoy. Así vamos a ser precisos porque es un tema tan extenso y tan amplio donde quisiéramos hablar mucho, pero creemos que resumiéndolo vamos a ser concretos para buscar la solución. Uh-huh. Para que tú sepas y te vayas identificando con el tema y te vayas un poquito concentrando, el título es Venciendo la depresión. Decíamos que es un tema muy latente para el día de ahora. ¿Cuántas veces a nuestro alrededor no hemos escuchado, donde decimos está depresivo, está en la depre, está triste, está esto? Incluso más allá hay personas que ni se están dando cuenta que están en este trastorno. ¿Sabes por qué nos atrevemos a traer este tipo de temas? Porque es algo bíblico. En la Biblia aparece, aunque no estaba definido por sus letras y su nombre, sabemos que la ciencia ahora le ha dado nombre, pero anteriormente hubieron muchos hombres de la Biblia que pasaron este tipo de depresiones. Héroes de la Biblia que también, así como tú y como yo, fueron de carne y hueso, que tuvieron emociones, sentimientos y también les fue afectado. Y por eso es de que venimos, pero ¿sabes qué vemos en todos estos hombres? Que hubo una solución y la solución a todo es nuestro Dios. Así que la depresión es un trastorno mental que se caracteriza por varias cosas. En nuestra manera de pensar, que es algo que afecta nuestra mente, porque por un pensamiento puede hacer que comience ese trastorno. La depresión es como llegar a un profundo hoyo donde una persona cae. Esos son los síntomas de una persona que empieza a caer en la depresión. Trae tristeza, también trae vacíos y provoca una baja autoestima. Dejas de creer en ti mismo y dejas de verte y saber lo valioso que eres y de sentirte lo importante que eres. Pierdes el interés en todo lo que haces y lo que dices. Estas son algunas de las características que puedes ir dándote cuenta que aquella persona está pasando o pasó o pasará por la depresión. Sabes, hermana Mónica, mi amiga, yo te podría decir que en un tiempo de mi vida yo pasé esta depresión. Por eso es de que puedo tomar la autoridad de poder hablar este tema y de decir, sí existe. No con esto le voy a dar valor y apreciación a la enfermedad, sino que voy a resaltar el poder de Dios en mi vida. Por eso es de que nos atrevemos a traer este tipo de temas, porque podemos saber que sí podemos pasar por ellos. La depresión afecta a 1 de cada 10 estadounidenses adultos. Estamos en una estadística aquí en Estados Unidos que esto puede ser mundial, que en cada lugar puede ser diferente, pero te estamos hablando de una estadística de aquí y esa estadística está desde el 2020. No sabemos si haya subido o bajado, pero eso es lo más reciente que hemos podido adquirir.
La Biblia no evita, no esconde pensamientos de suicidio, de depresión y de tristeza. La palabra de Dios nos habla de todo. No solamente te habla de bendiciones, de superarte, de cosas bonitas. La palabra de Dios nos va a hablar de todo. Hubo suicidios, hubo depresiones y también hubo tristezas, que todo esto se le va a añadir a lo que significa lo que es el trastorno de la depresión. Hubieron héroes de la Biblia que lo manifestaron, porque Dios está interesado en tu vida, tanto espiritual, física y mental. Es precisamente que quedaron plasmados, no se editaron. Lo que pasaron estos hombres no lo quitaron de la Biblia, no rompieron esas hojas o no quisieron ahí plasmarlo, sino que lo dejaron. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios dice que todo lo que está escrito es para ayuda tuya y mía. Que todo lo que estamos pasando, incluso Jesucristo mismo pudo pasar por un tiempo de depresión, y ahorita lo vamos a ver más allá, donde dice que él estaba a punto de ser entregado. Dice que él pasó por esa tristeza tan aguda donde empezó a sudar gotas de sangre, y dice que en ese momento llegaba morir anticipadamente, pero sabía que tenía que pasar un proceso, y se puede decir que él experimentó, incluso siendo 100% Dios, también fue 100% humano y padeció todo lo que de repente el ser humano está pasando el día de ahora. Podemos ver, a Elías, a David y a más héroes de la Biblia que ahorita vamos a estar comentando. Sí, y mira que tengo un dato acá súper importante donde dice que causas posibles incluyen una combinación de fuentes biológicas, psicológicas y sociales de angustia. O sea, no se va solamente a que la persona se siente triste, sino que causa efectos físicos y neurológicos en su cuerpo. Dice, cada vez son más las investigaciones que sugieren que estos factores pueden ocasionar cambios en la función cerebral, como la actividad anormal de ciertos circuitos neuronales en el cerebro. Imagínense qué tan importante aprender este día del tema de la depresión, porque muchos, como decías tú, muchas personas están padeciendo el día de depresión y desconocen que existe eso. No le venimos a dar autoridad a esa situación o a ese trastorno o a esa enfermedad, como se le llame a muchas diferentes personas. Le venimos a decir que para esa situación hay una solución, y esa solución es Cristo, porque como decías tú, Lupita, en la Biblia fue permisible que pasaran estos héroes, hombres que el Señor usó grandemente, que pasaran por esos trastornos. ¿Para qué? Para que el día de hoy tú y yo sepamos cómo afrontar cada situación en la cual de repente nos pueda llevar a una depresión. Uh-huh. Como mencionabas, pasaste una depresión. Yo también de repente pasé 2, 3 depresiones a lo largo de mis años, y hasta el día de hoy ya vengo y conozco a través de la palabra del Señor cómo salir de esa situación en la que de repente me pueda encontrar, porque muchas personas dirán, hoy estoy con tristeza, o hay personas que dicen, no, soy bipolar, lo que pasa es que soy bipolar. No, es una condición realmente que se ha ido adquiriendo en el cuerpo, en el ser humano, pero que no se le ha dado una identificación a esa situación por la cual está pasando, y la persona continuamente está teniendo esos cambios neurológicos, físicos, mentales, esos trastornos que están llevando a interrumpir una vida social saludable, y la persona desconoce totalmente que está pasando por una depresión. Sí. Entonces, el día de hoy pues vamos a profundizar un poco más, Lupita. Entonces, sigamos. Así es. Bueno, este trastorno también se le nombra como depresión, o también la ansiedad, que es otra de las causas. La persona que está ansiosa también es porque está experimentando la depresión. Se podría decir en tantos análisis que han hecho, investigaciones, que una de las causas, que puede haber varias, una de las causas también es el no alimentarse bien, el no dormir bien. Uh-huh. Esa es una de las causas, ¿no?, que va haciendo los trastornos en lo que es en la mente. El abusar tanto de nuestro cuerpo, llega un momento donde el cuerpo se fatiga, se daña, se cansa, que pueda ser una de las causas. Cada caso de depresión que vemos en la Biblia nos enseña que este mal puede afectar a cualquiera, porque cada uno de estos hombres que ahorita vamos a estar mencionando, hombres y mujeres, tuvieron casos diferentes. Hay casos diferentes que tal vez pudiéramos identificar y decir, esta fue la causa, pero lo importante de todo es que todos salieron en victoria, que todos pudieron ganar, que tuvieron esperanza y pudieron vencer. Pero también nos recuerda que para que el que pide ayuda, siempre hay esperanza. Esto te lo voy planteando de esta manera.
sea, no es que te quedes ahí y estés abrazando y acogiendo lo que es la depresión, sino que si nosotros queremos hacerle saber a alguien más o decimos voy a ser fuerte y solo voy a salir, en ocasiones solos no vamos a poder salir. Entonces es de valientes nosotros ir a pedir ayuda y siempre habrá ayuda y hay esperanza. Todos los días nos codeamos con personas desesperadas, dolorosas y solitarias. Entonces eso es algo cotidiano que podemos nosotros estar experimentando alrededor de nuestra vida, dentro de la casa. Hay veces que no le ponemos la importancia de vida a nuestros hijos, a nuestro cónyuge y no sabemos si estén pasando por este tipo de depresiones. Situaciones difíciles en que estén y tal vez lo quieran estar ocultando. Y eso es algo importante, Lupita. Muchas veces las personas, por no dar a conocer la situación por la que está atravesando en ese momento, de repente se le dice, ¿cómo estás? No, yo estoy muy bien, yo me siento muy bien. Y se hacen fuertes, ¿no? Y se ponen una coraza y se ponen una caparazón dentro de su corazón, pero no quieren dar el brazo a torcer, a contar, a mencionar por la situación fuerte que están pasando en sus vidas, y esas personas van cayendo poco a poco en una soledad, en un abismo, en donde no pueden convivir cotidianamente de una manera saludable, sino por el contrario, vienen muchas emociones y sentimientos encontrados a sus vidas, en donde esos trastornos les van haciendo tomar pasos incorrectos, ¿no? Incorrectos, donde la persona de repente se está aislando, donde de repente la persona ya no está alimentándose saludablemente, como decías tú, o de repente está en una manera excesiva comiendo porque entra una ansiedad. Con la depresión no solamente es la depresión de que te va a dar tristeza, ¿no? Con la depresión se desencadena, muchas situaciones que son irregulares en la vida, y pues Dios no nos creó para estar en depresión. Por el contrario, este tema es tan importante para saber cómo llegar a identificarlo primeramente, y segundo, cómo buscar solución en Cristo para esta situación, porque muchas personas, Lupita, el día de hoy saben e identifican esa enfermedad, pero corren inmediatamente, y no vengo a hablar mal de un psicólogo o de un psiquiatra. No, son médicos, son personas que Dios ha permitido estar en enseñando y llevando los casos según cada persona, pero a estas personas psicólogos, donde pasan primeramente y luego si la persona está en un descontrol de que puede llegar a atentar contra su propia vida, es remitido a un psiquiatra, y este psiquiatra lo que hace primeramente es medicar a la persona. Cuando se medica a la persona, se está abriendo otra puerta más, es un abismo más en el cual la persona se está tomando esos medicamentos. No vamos a hablar mal de los medicamentos, no vamos a hablar mal del psiquiatra, no vamos a hablar mal del psicólogo, pero lo que sí vamos a decir es que son puertas que se abren. ¿Por qué? Porque lo que mandan son antidepresivos, y el antidepresivo lo que ocasiona dentro del cuerpo del ser humano es un estado de pasividad, y ese estado de pasividad lo que hace es producir un adormecimiento. Entonces imagínate que en grande afecta estos antidepresivos en la vida de la persona. Incluso desde ya déjame decirte que no es para ofender a nadie, ni que te sientas mal ni juzgado. Te estamos hablando aquí con toda la autoridad que hemos pasado por esto, pero también hemos visto la mano sobrenatural de Dios en esta situación. Pero también déjame decirte, tal vez estamos demasiado ocupados o preocupados o abrumados en nosotros mismos, que no ponemos atención en alguien más. Entonces también desde ya te digo, te invito a que pongas y prestes atención a los que están a tu alrededor. Estamos viviendo en un mundo tan difícil, que diario andamos tan afanados, y esa es otra de las circunstancias, el afán de la vida, el tener tantas cosas que hacer, que llega el momento de que te olvidas de vivir para ti y viene ese descuido. Vemos que hay situaciones tan difíciles que la depresión la pasan las mujeres y buscan ayuda. Es un dicho que encontré que dice, la depresión, las mujeres buscan ayuda, los hombres mueren. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es más callado, porque el hombre no habla, porque el hombre se esconde en sus cosas. Entonces hay personas que optan preferiblemente por
hacer algo indebido. Y las mujeres somos más dadas a decir, me está pasando esto, aquella circunstancia, aquella situación. Y hay que prestar ayuda, hay que prestar estos oídos, el consejo. Pero para poder dar un buen consejo tenemos que estar llenos del buen consejo. Y el mejor consejo que podemos nosotros adquirir es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Es la mejor dosis que nosotros le podemos dar para este síndrome, este trastorno, porque la palabra de Dios es viva. Va a dar aliento a aquella persona, va a dar vida a aquella persona, va a dar esperanza a aquella persona. Entonces, ese es el mejor alimento que nosotros podemos llevar. Incluso hay personas que pasaron, entre ellas un héroe de la Biblia que fue Elías. Tú te has de saber de repente esta historia, es un poquito larga, la vamos a tratar de parafrasear. Está en Primera de Reyes 19, 1 al 15. Aquí está hablando de algunos personajes donde estaba el rey Acab y la reina Jezabel. Ellos eran personas que estaban en contra de Dios, que ellos adoraban ídolos falsos, que Dios había levantado un profeta que se llamaba Elías y dice que un día tuvieron un confrontamiento donde Elías quiso manifestar el poder de Dios y Dios se lo permitió. En esa acción, Dios le permitió a Elías que hiciera este acto de matar a 450 profetas falsos, donde él tuvo una gran victoria y fue dirigido por Dios. Dios lo hizo, un hombre que Dios utilizó grandemente, pero llegó en un momento de Elías donde se atemorizó. Cuando menos acordamos puede llegar a ese suceso, ese trastorno. Estamos bien, estaba él en una plena victoria. Él había hecho una hazaña tremenda, donde podía haber manifestado que Dios estaba con él y que Dios lo utilizaba, que era un instrumento de Dios. Pero bastó con que nosotros tenemos un enemigo. Ese enemigo se llama Satanás. Cuando Dios sabe que tenemos un plan y un propósito en nuestra vida, no va a dejar que nosotros lo llevemos a cabo y siempre va a poner obstáculos. Va a poner cosas que van a empezar a poner tropiezo en nuestra vida y a detenernos para que cumpla el propósito en nuestras vidas. En este caso, quería que eso pasara con la vida de Elías. Pero para que entiendas un poquito, esta mujer, esta reina, lo quiso un poquito como amedrentar a Elías, intimidar, atemorizar y lanzó unas palabras diciendo que ese mismo día él iba a morir, ella misma lo iba a matar. Pero dice Elías, vamos a hablar un poquito, dice, Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida. Llevando consigo a su siervo, se fueron a Betseba, que está en Judá. Y Elías dejó a su siervo ahí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse. Ponle énfasis a estas palabras. Ve el sentimiento de muerte que empezó a entrar en Elías. Dice, quejándose, ya basta, Señor, déjame morir, que no soy yo mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó, porque la depresión te va a hacer que te acuestes, que duermas, que no te levantes de tu cama, de ese sofá, que no salgas de esa habitación. Esos son los síntomas de una depresión. Este hombre lo pasó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido, con ganas de dormir y no despertar. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre el fuego del carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Otra vez, no le fue suficiente, estaba agotado. Más tarde, el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándole le dijo, levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó y comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas para caminar 40 días y 40 noches. Nosotros nos preguntábamos qué contenía ese alimento, ese pan y esa agua que le sustentó tanto para 40 días y 40 noches. Aquí vamos parafraseando un poquito. Vamos hablando de que Dios sabía sus pensamientos y sabía lo que había llegado a su vida. Y rapidito Dios le dio la solución. Mandó un ángel para proveerle lo que él necesitaba. Había agotamiento físico. Había necesidad de alimentar ese cuerpo. Estamos hablando de lo natural. Si hablamos de comer lo espiritual, comemos palabra. Pero aquí estamos hablando que
Físicamente le dieron alimento para que se levantara. Este hombre estaba agotado después de haber matado 450 hombres. Estaba débil su mente. Y fue tan fuerte esta palabra que lanzó esta mujer que provocó que este hombre entrara en una depresión. Lupita, tengo acá un significado de lo que pasó con Elías al comienzo. Sí. Y lo que entró cuando esta mujer lo intimidó, entró miedo en él. Y dice, el miedo es una de las emociones primarias del ser humano y es decir, una de sus reacciones fundamentales y primitivas que se produce por la presencia real o imaginaria de un peligro, un riesgo o una situación amenazante. Eso fue lo que le pasó a Elías. Y entonces el miedo da una emoción desagradable y va muy vinculada con la ansiedad. Acá podemos ir entendiendo cómo él lo primero que hizo fue tener temor, huyó. ¿Qué hizo? Se escondió. ¿Y qué hizo? Se debilitó y entró en una ansiedad donde él no quería saber de que tenía que seguir su camino, sino simplemente él se acostó a dormir. Quiere decir que él fue cayendo en una depresión. Pero él no sabía que era una depresión lo que estaba pasando. Pero dice que se trataba de un peligro que estaba amenazando su vida. Y eso fue lo que hizo que él huyera inmediatamente. Imagínate, después de matar 400 hombres, lo primero que se hace es intimidar por una palabra que lanzó a alguien en contra de él. Entonces, ¿dónde estaba en ese momento Elías? Elías estaba deprimido, escondido. Incluso sí dice que después de esos 40 días y 40 noches, dice que fue al monte de Dios, dice, y ahí Elías entró a una cueva a esconderse y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Él le contestó, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida. Ahora a mí también me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo, ve, ponte de pie delante del monte ante el Señor y yo pasaré delante de ti. Elías no sabía que Dios había reservado más profetas, no era el único profeta, porque Dios siempre tiene un remanente. No era el único que había quedado. Y fíjese, préstele aquí oído, porque Dios no se concentró en lo que estaba sintiendo Elías y en la tristeza y en la depresión, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y porque Dios la buena obra que ha comenzado contigo y conmigo la perfeccionará hasta el día final y la terminará. Entonces, Dios no se enfocó en lo que él sentía, sino que le estaba dando un mandato y le estaba dando una misión. Le dice, ve y ponte pronto de pie delante del monte ante el Señor y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. ¿Sabes por qué? Porque en el medio del ruido no vamos a poder escuchar al Señor. No vamos a poder escuchar a Dios en medio de tanta turbación. Vamos a ver dónde se escuchó el silbido de Dios, esa voz apacible. Dice, después escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo, Elías, ¿por qué estás aquí? Le vuelve a decir. Elías le dijo, Dios Todopoderoso, siempre te he servido lo mejor que he podido. Le volvió a repetir otra vez las mismas palabras. Pero los israelitas han roto tu pacto que tienen contigo. Destruyeron tus altares y mataron tus profetas. Él dando como una excusa otra vez porque se repitió 2 veces la misma palabra y conversación. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le contestó, regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco, entra y consagra a Hazael como rey de Siria. Él tenía una misión. Aquí vemos el enfoque, Mónica, donde Dios ni caso le hizo. No le dijo, ay, te sientes triste, ay, te sientes desanimado, ay, pobrecito. Quédate ahí. Porque sabes que cuando una persona entra en depresión, pierde tanto su identidad como su estima. Y entonces su valor. Y todo el mundo quiere que, ay, pobrecita, ay, ¿cómo estás? Pero ¿sabes qué? Dios te viene a decir este día, levántate porque largo camino te resta. Porque hay cosas que hacer todavía. Porque tú fuiste apartado, fuiste consagrado para grandes cosas. Amén.
Así lo creemos y pues sabemos que este es un tiempo donde hay una presión durante a nivel mundial, donde hay tanta fricción, donde hay tanta polémica, donde se ha levantado tantas cosas. Miren, si ustedes se ponen a mirar las noticias, todos los días es un alarde más grande y esto cae la persona directa o indirectamente en un temor. Y el día de hoy el Señor nos viene a decir, no dejes que entre el temor a tu vida, no dejes que entre la depresión a tu vida. ¿Por qué? Porque es necesario estar firmes, porque el largo camino todavía nos resta, porque hay propósitos para nuestras vidas, porque hay propósitos para seguir avanzando todos los días, porque hay propósitos para los hijos, para los hermanos, para los abuelos, para los padres. Y lo que pasa es que hay una tanta presión en el mundo actual, donde la gente se está intimidando, se está dejando intimidar. No más recordemos hace unos 2 años cuando pasó lo de la pandemia, donde se mandó a encerrar prácticamente al mundo entero, enclaustrados. La gente en Nueva York, las noticias eran que las mismas personas estaban tan depresivas de estar encerradas en 4 paredes que se aventaban de los balcones, se aventaban de sus ventanas. La gente estaba cayendo en depresión y se hablaba de la depresión y se hablaba como algo que teníamos que adaptarnos a ellos. Pero el día de hoy el Señor te dice, no nos tenemos que adaptar a este mundo actual. Tenemos que vivir completamente diferente, en contra de la corriente que está avanzando. ¿Sabe por qué? Porque este mundo va a ir en decadencia día a día. Están pasando situaciones, y ahora no solamente un adulto el que cae en depresión, hay niños pequeños que están en depresión, adolescentes que ya no conversan con papá y mamá, no conversan con los amigos y caen en depresión. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy de repente usted ha escuchado, ha conocido, ha visto jóvenes que han caído en depresiones y han atentado en contra de sus vidas? Entonces es un tiempo que nos tenemos que levantar, es una alerta que el Señor nos está dando, decir, despiértense, atentos, porque necesitamos atacar a esto que está poco a poco consumiendo a la humanidad, poco a poco está dejando que la gente llegue y se impacte de miedo, que entre ansiedad y que entonces, como decías tú, Lupita, la apapachen, no, es que yo tengo la depre, es que amanecí con depre, es que mi esposo me puso en depre, es que porque mi hijo está en esta situación estoy en depresión. No, este es el tiempo de avanzar, este es el tiempo de levantarnos, este es el tiempo de buscar de Dios y saber que en Él tenemos una respuesta, así como el Señor permitió, porque el Señor sabía por lo que estaba pasando Elías. Él sabía de antemano, antes de que Elías fuera y se enfrentara con esos profetas, con esos 400 hombres, el Señor ya sabía de antemano que Elías iba a entrar en depresión. El Señor ya sabía que Elías iba a entrar en intimidad. El Señor ya sabía que Elías iba a tener temor y que se iba a esconder. Pero ¿saben qué? Había un propósito más grande. Por eso le dice, mucho camino tienes por recorrer. O sea que el Señor te dice este día, levántate que hay mucho camino por recorrer. Es tan curioso conocer la vida de Elías porque incluso dice la palabra de Dios que Elías hasta el día de ahora no murió. Él fue arrebatado, siendo que en ese momento quería morir. Los planes de Dios para él no era que muriera. Entonces, aquí nos habla de un descuido que hubo de Elías. Elías por un momento dejó de saber y de pensar quién era él, porque en ocasiones ponemos nuestra mirada, nuestra identidad, nuestro valor en lo que somos o en lo que poseemos. Y él pensaba que ya con esta amenaza que había recibido de esta mujer se había terminado todo. Mas sin embargo se le olvidó quién estaba en él, quién lo había llamado y la identidad tan grande que él tenía. Eso nos puede pasar a nuestra vida, que llega un momento donde abrimos esas puertas y nos descuidamos nuestra relación con Dios. Por eso dice que pasó un terremoto, que pasó un viento y en todas esas cosas no estaba Dios. ¿Sabes dónde estaba Dios? En la intimidad. Por eso, mira, se nos pasó tan rápido ese tema que yo pienso que más adelante vamos a hacer una segunda parte, pero solamente te podemos decir que para que nosotros y sea restaurada, si hay algún faltante o algún trastorno que quiera venir, ha venido o vendrá, que esperemos que no, la solución de todo esto es que no descuides tu relación con Dios. Cuando él supo que él era profeta de profetas, porque él fue a ungir a un rey, entonces es ahí donde dijo,
todavía tengo cosas que hacer, así anímate. No sé si tú estés pasando por una depresión, creo que se nos terminó el tiempo, pero te podemos decir que el largo camino te resta. Sal de ahí, busca la palabra que es el alimento, que es la fortaleza, que es lo que te va a sustentar. Date un tiempo de descanso, preocúpate un poquito también por ti y quiérete y anima a alguien más si tú ya pasaste por esto y viste la mano de Dios. Así que dejo que mi amiga también aquí se despida, que Dios les bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana. Bendiciones, y yo me despido con un Salmo 34, donde dice: busqué a Dios y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Así que en Dios vamos a encontrar esa esperanza, ese refugio, ese amparo, esa respuesta a la situación por la cual de repente tú estés viviendo o cualquier persona que tú conozcas a tu alrededor esté viviendo. Pues largo camino te queda por recorrer y nos queda a nosotros por recorrer. Ha sido un placer, bendiciones y pues pasen linda tarde. Escuchaste el programa Cartas Leídas. Lupita Ramírez, Erika Fernández, Angélica Posada y Mónica Montes te esperan el próximo lunes a las 5:30 de la tarde. Cartas Leídas por Radio Vida.